Gracias a Dios estamos aquí desde la sede central en el programa Reforma Apostólica, deseándoles a todos una bendición tremenda, fuerte y poderosa en Cristo Jesús, especialmente para aquellas personas que nos están viendo a través de televisión, como también escuchando a través de la radio, por las diferentes emisoras que Dios nos ha permitido como recursos de Dios para edificar y bendecir el cuerpo de Jesucristo. Contamos con ello con el canal 25 de el Petén, como también Fresca Unción allá en Nueva York, es a través de televisión y a través de radio, así que gracias a Dios podemos salir en vivo allá a todas las naciones, a todo el mundo, también a través de Fresca Unción, pero también por la radio Manantial en Poptún, Petén, y la radio de Melchor de Mencos a nivel mundial también, y tenemos la radio Vida en Cristo de Sutijá, a quien todos los que nos están escuchando de las diferentes emisoras les bendecimos, como a los hermanos de los diferentes países. Hoy les saludamos en el nombre de Jesucristo y esperamos que cada día la presencia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. En esta ocasión tendremos un programa muy especial y estamos contando con varios hermanos que son parte del cuerpo ministerial. Entre ellos, algunos son apóstoles, otros son profetas, otros son pastores, diferentes ministerios que hoy Reforma Apostólica recibe la bendición de tenerles aquí en vivo, y hoy exaltamos a Dios y por eso damos gracias al Señor por esta preciosa oportunidad. En primer lugar tenemos al apóstol Salvador Obregón, quien está pastoreando en San Benito, Petén, y es una bendición tenerle, como también al pastor Juan Noriega, quien Dios está usando grandemente en Escuintla. Así que hoy estamos aquí muy contentos y siervos del Señor, nos gozamos muchísimo con contar con ustedes, así que es una bendición el tenerles. Amén. Es una bendición, hermano apóstol Abraham, estar aquí en Reforma Apostólica y agradecerle a usted también por la invitación para poder estar acá. Reforma Apostólica ha sido una bendición en Petén para mi vida en lo particular, y por eso me siento muy, pero muy feliz en estar aquí en esta hora. Pastor Juanito, qué bendición es contar con usted aquí en Reforma Apostólica. Creo que la bendición es para mí, apóstol, porque tomarme cuenta, dar testimonio de lo que Dios está haciendo en Escuintla, y creo que seguirá haciendo. Amén. Por lo que hemos aprendido que el Espíritu Santo es el que está obrando ahora en medio de nosotros, y que ya no se necesita que nosotros hagamos tanto, sino que el Espíritu Santo es el que está moviendo las cosas. Eso es algo glorioso escuchar eso, qué bendición. Realmente Reforma Apostólica reconoce la función de los 5 ministerios, y cuando contamos aquí con ministerios es un privilegio para nosotros el ser bendecidos, pero como Misión Cristiana del Calvario a nivel mundial estamos agradecidos con Dios por contar con esta clase de ministerios que son una bendición para la obra. Qué hermoso es disfrutar del ministerio de ustedes, pero qué lindo sería que nos platicaran sobre qué resultados han visto ustedes, qué es lo que les impactó a ustedes, especialmente en el Congreso de Jóvenes Linaje Escogido. Amén. En lo particular, apóstol, estamos muy, pero muy contentos por esta bendición que el Señor nos dio de estar aquí en el Congreso de Jóvenes. La verdad que Petén está viviendo un mover glorioso del Espíritu Santo. Amén. Y es así como trajimos más de 600 jóvenes a la convención, y la verdad que en el día domingo después del evento, ahí en San Benito, fue un mover glorioso del Espíritu Gloria a Santo, Dios. y creemos que en todas las iglesias también que vinieron de Petén están encendidas, y yo creo que los jóvenes no tienen ni cómo mostrar de veras lo que Dios ha hecho e hizo también en ese evento. Gloria
¿Qué nos puede decir, hermano Juanito, en relación al sur? La verdad, apóstol, que el más sorprendido soy yo, porque antes los eventos de jóvenes, especialmente, solamente mi familia se hacía presente. No entendemos el por qué, hasta que usted dijo acá en la reunión de cuerpo ministerial sobre que el Espíritu Santo es el que está trabajando de una manera especial. Amén. Y no me sorprendí porque son cosas sobrenaturales de Dios, ¿verdad? Que esta vez el Distrito Sur mandó a 80 jóvenes. Gloria a Dios. Creo que comenzamos con un pie y los próximos eventos creo que vamos a superar ese número. Amén. Eso confirmó de que sí el Espíritu Santo está obrando en medio de nosotros. Amén, así es. Hemos dicho aquí en Reforma que el Espíritu Santo ya se salió del templo, pero no en el sentido negativo, sino se salió del templo porque está obrando en el templo, en las casas, en los hogares, con las familias. O sea, es algo glorioso lo que está pasando en medio de nosotros. En otras palabras, es una vivencia del Espíritu de Dios que la misión está experimentando. Apóstol Salvador, ¿cómo vivió la iglesia de San Benito? Y luego vamos a platicar a nivel de distrito, pero ¿cómo vivió la iglesia de San Benito este tiempo antes de el Congreso? O sea, ¿qué fue lo que usted vio? ¿Qué motivación? ¿Qué fue lo que vio que hicieron los jóvenes? O sea, ¿qué fue lo que vio del mover del Espíritu Santo en este tiempo? La verdad, apóstol, que yo me he sorprendido de una manera grande porque antes de este congreso, pues no, los jóvenes no sentían el entusiasmo de venir, de asistir a un evento juvenil. Pero este año el Espíritu Santo comenzó a obrar en el corazón de ellos y empezaron a trabajar los grupos de comunión familiar, haciendo ventas para poder agenciarse de fondos y enviar a los jóvenes. Y me quedé tan sorprendido que solo de ahí de San Benito vinieron más de 50 jóvenes. Y entonces antes de este evento pues veíamos a jóvenes pasivos, sin entusiasmo de alabar y glorificar el nombre del Señor. Y a partir de esa fecha del evento juvenil, estos jóvenes han cambiado de una manera tremenda. Qué bendición. Y ahora estamos experimentando una bendición del Señor, que los jóvenes nos han testificado que cuando llegan a la iglesia, antes de ir a la iglesia, ellos empiezan a sentir que el Espíritu Santo los está bendiciendo ahí en su casa. Ya no están esperando ya no están esperando llegar a la iglesia. Uy, qué tremendo. Sino en su casa, inclusive bañándose para prepararse y luego cambiarse. Ya ellos van como casi llorando en el camino. Y cuando ellos entran al templo, pues ya van llenos, ¿no? Y en el momento de la adoración, pues se ellos cumple de entrar por sus puertas con acción de gracias. Así es, apóstol. O sea que ahora ese es el cambio tremendo que hemos visto, ¿no? Podemos decir que la iglesia está haciendo cumplir las escrituras. Así es, apóstol. Oh, qué glorioso. Así es. Fíjese que una de mis hijas, este domingo después del congreso, ella no pudo venir por su trabajo y todo eso, pero ella ese domingo empezó a sentir en la casa pastoral, empezó a sentir la bendición del Señor, y ella dijo, pues yo quiero irme más temprano a la iglesia, y se fue, y cuando comenzó la alabanza empezó a adorar al Señor, y fue bendecido de una manera muy especial ella en ese servicio. O sea que hemos visto cómo Dios ha estado bendiciendo la obra del Señor ahí, y también a los jóvenes, pues hay un mover glorioso dentro de los jóvenes que creemos que ha sido de mucha bendición, apóstol. Personalmente, usted como pastor, ¿cómo se siente al ver ahorita esta nueva etapa o nueva fase en que ha entrado la iglesia sobre esta dimensión hacia la búsqueda de lo que Dios quiere que sea? Pues la verdad, apóstol, que con esto uno no deja de contagiarse también, ¿no? Aparte de que también yo he sido ministrado en los eventos que han habido de Misión Cristiana del Calvario,
pero ahora al ver a esta juventud tan hambrienta, tan libre para adorar al Señor, pues uno no deja de también de darle gracias a Dios por eso, ¿no? Porque lo que más desea el pastor, ver a una iglesia avivada, a una juventud entregada al Señor, que tenga hambre, que tenga sed, ¿no? Entonces ya no va a ser que lo está uno empujando para que empiecen a sentir el poder del Señor, sino que ya ellos están sueltos, ¿no? Para sentir al Señor. Y bueno, como pastor no tengo más que decirle gracias al Señor por esa obra, ¿no? Que me alegra. Pastor Juanito, ¿cuál es su experiencia personal como pastor, pero también cómo vio la preparación de la iglesia como también de los hermanos del distrito a participar en este evento? Creo, apóstol, que uno de los errores que creo que hemos cometido algunos pastores es de que hemos tratado de hacer nosotros convencer a los jóvenes a que vengan a estos eventos. Ajá. Pero gracias a Dios ahora le hemos dado la oportunidad que sea el Espíritu Santo el que los mueva. Gloria a Dios. Y nos damos cuenta que así no cuesta. Es malo que muy buena. Nos sentimos Amén. Nosotros frustrados a ver que la juventud no viene, y aunque nosotros estemos diciéndoles y motivándoles, pero cuando le dimos lugar al Espíritu Santo, para él fue fácil traerlos. Fue algo glorioso. Amén, realmente. amén. Ajá. Y fue algo que realmente se empezó a experimentar su bendición, su presencia, su manifestación, y esto pues hace cada día más la manifestación de Dios sobre todas las cosas. Así es. Claro, y yo me sentía bastante feliz al ver la juventud haciendo ventas, jóvenes que están en la universidad ofreciendo almuerzos, ofreciendo baches y toda la cosa, ¿verdad? Y me conmovía yo al ver ese sentir de ellos, y la verdad que no tengo cómo pagarles. Dios es grande. Así es. ¿Cómo se sintió usted como pastor al ver esa reacción de la iglesia? Porque es la reacción que uno espera y que uno desea de la iglesia, pues, y ver cómo el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia. Pues me sentí bastante realizado y me di cuenta de que las cosas sí se pueden hacer. Eso es. Cuando nos ponemos bajo la dirección de Dios, ¿verdad? Qué excelente. Y obviamente pues, me siento más seguro de que el pueblo que estoy pastoreando, gracias a Dios, es un pueblo dócil al Espíritu Santo. Yo creo que eso nos va a llevar a cosas mayores, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque me siento bastante satisfecho de ver esa hambre, ese deseo de venir, de servirle a Dios con más excelencia. Es que produce satisfacción el ver al Espíritu de Dios moverse. Así es. De ver que Dios es fiel, que Dios es real, que Dios es grande. Así es. Trabajando un poquito de lo que hemos estado viendo, se tocó un tema muy importante como era el linaje escogido. Ajá. Y vi que eso identificó mucho a los jóvenes. Y que eso ubicó a los jóvenes también en relación a lo que ellos son, pero no solo a los jóvenes, sino a toda la misión. Así es. Y a todos los que realmente participamos en ese evento, en ese congreso, nos dimos cuenta de que Dios marcó algo glorioso en nuestra vida. ¿Qué puede comentarnos de eso, apóstol? Pues apóstol Abraham, fíjese que este tema de la convención fue un tema muy importante, porque creo que la iglesia estaba viviendo una vida no de lleno como el Señor quiere, ¿no? Pero ahora con esta enseñanza del linaje escogido, la iglesia y los jóvenes ya saben ellos entonces a qué hemos sido llamados, ¿no? Una y la otra es de que el Señor nos decía que como linaje escogidos tenemos que actuar como Dios quiere que actuemos, ¿no? Entonces creo que este tema de la convención vino a ubicar a los jóvenes como también a toda la iglesia, pues. Qué bueno, qué bueno. Pastor Juanito, ¿qué nos comentaría usted sobre ese tema del linaje escogido? La verdad
verdad, apóstol, que ya hace bastante tiempo, años, por decirlo así, hemos inculcado a los hermanos de la iglesia que tengan identidad. Ajá. Y hemos trabajado en formarles el carácter que deben de tener. Eso es muy importante. Sí. Pero ahora que vinieron al Congreso, se dan cuenta que no solamente era identidad y carácter, sino que era algo original. Ahora ya saben que no solamente es identidad, sino que tienen que manifestar las virtudes, ¿verdad? Así Que es. cada uno de nosotros, especialmente los jóvenes, que en estos tiempos les cuesta bastante servir al Señor, pero ahora con este congreso van ellos con una seguridad de que saben lo que son. Amén. Y de esa manera se están comportando ya con identidad. De manera que aún en el Facebook todos ponen el logotipo, ¿verdad?, del linaje escogido. Se sienten identificados. Así es, así es. Gloria a Dios, qué Así bueno. es, así es. Qué bueno. Y por ejemplo, cuando estamos hablando de linaje, estamos hablando de raza, y al hablar de raza estamos hablando de ciertas características bien definidas que tienen que ver con este linaje escogido. Claro. En otras palabras, no somos un pueblo común y corriente, ni somos personas comunes en este sentido, sino somos personas que el Señor ha puesto en nosotros características especiales para manifestar su gloria. Vimos el ejemplo de los jóvenes hebreos que fueron llamados por el rey. Y viene el rey y le habla a Aspenaz, el eunuco, que fuera a traer personas de linaje real, jóvenes, muchachos, dice ahí, de linaje real, con ciertas características específicas. Y eso significa que es lo que el Señor ha visto en nosotros. Entonces, no solo Él está obrando en nosotros y quiere manifestarse, sino es porque Él nos ha dado la capacidad para desenvolvernos en ese linaje escogido. Qué glorioso ha sido eso. ¿Qué perspectiva ve de esos jóvenes? ¿Qué nos puede hablar de esos jóvenes que fueron llevados ante el rey? Pues la verdad, apóstol, es de que estos jóvenes, como usted dice, eran con características específicas y por eso fue que fueron escogidos, que fueron elegidos. Y pienso que también dentro de Misión Cristiana del Calvario, toda la juventud que está en Misión Cristiana del Calvario ha sido también escogida y definitivamente es con esas características. Ahora el Señor lo que quiere es que puedan estos jóvenes, como también podamos todo como iglesia, funcionar con esas características, ¿no? Ya el Señor nos ha elegido, y si nos ha elegido es que tenemos esa característica. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es activar, funcionar. Eso es preciso. Ajá, funcionar como es, ¿no? Porque Dios puede poner las características en nosotros, pero somos nosotros los que vamos a permitir que el Espíritu Santo fluya en nosotros y que podamos funcionar como Dios quiere que funcionemos. Pastor Juanito, ¿qué nos puede usted decir acerca de esta experiencia de estos tres jóvenes o de estos jóvenes que fueron traídos ante el rey? Creo, apóstol, que por lo que dice la Escritura, ellos traían una cultura diferente. Así es. Por ser hebreos, tenían sus culturas. Pero al llegar a Babilonia, obviamente no encajaban ellos en la cultura de los babilónicos, y precisamente por eso el rey encargó de que les enseñaran todo lo que concerniente a lo que ellos iban a tener. Y ahora nos queda a nosotros también el trabajo de inculcarle a estos jóvenes sobre los principios establecidos por Dios en sus propias vidas. Porque muchos vienen de un mundo lleno de tantas cosas malas y tenían como bloqueados. Ahora nosotros como pastores tenemos el deber de irles enseñando lo que hizo este hombre que escogió a los jóvenes. Ahora nosotros tenemos que seguir esto, enseñando sobre la cultura del reino de Dios. Amén. Para que se comporten como verdaderos sacerdotes. Usted ha mencionado un punto tan importante como es la función pastoral en el seguimiento que le debemos dar no solo a los jóvenes, sino a todos los que participaron en el Congreso.
y en otras palabras al resto de la iglesia. Ese punto me llama mucho la atención y sí, qué importante es porque no es solo el Congreso, sino el Espíritu Santo no solo obró antes del Congreso, en el Congreso, sino quiere seguir obrando después del Congreso, pero tiene que ver mucho nuestra participación como pastor. ¿Qué nos aconseja Apóstol Salvador en relación a los pastores? ¿Qué es lo que usted nos podría decir? ¿Qué es realmente nuestra función para darle seguimiento a esto que el Espíritu Santo ya ha comenzado, glorioso, y que no debemos de afectarlo ni de echarlo a perder? Sí, apóstol, yo creo que una de las cosas que tenemos que dar gracias a Dios es por su persona, apóstol, que Dios lo ha usado de una manera gloriosa para orientarnos a nosotros como pastores de distrito y luego nosotros como pastores de distrito a los pastores. Y una de las cosas que creo que tenemos que hacer los pastores, ¿no?, es orientar a estos jóvenes. Ya la palabra fue dada, ya el Señor nos enseñó en este evento. Ahora nosotros como pastores tenemos que seguir esto, ¿no? Porque de lo contrario sería una palabra que fue sembrada, pero que no tuvo seguimiento, ¿no? Entonces creo que nosotros como pastores debemos de seguir inculcando en los muchachos para que nuestra responsabilidad. es nuestra responsabilidad de seguir, ¿no? Ayudando a los jóvenes, porque ellos pueden ser un linaje escogido, pero si no hay quien los oriente, si no hay quien los dirija, ellos también van a dejar de serlo. Pero si para eso Dios nos ha puesto a nosotros como pastores, para que hagamos ese trabajo y que permitamos, hagamos que el Señor sea glorificado en ellos, pero va a depender de la función que nosotros tomemos como pastores también. Claro. ¿Qué otra cosa nos podría decir el pastor Juanito? Porque es muy importante este tema, porque lo que Dios ha empezado a hacer ha sido glorioso y necesitamos que esto siga tomando más fuerza, pero no la fuerza solo de la que nosotros queremos, sino la que el Espíritu Santo quiere que se haga. ¿Qué nos puede usted decir acerca de esto? Pues la verdad, apóstol, que yo creo que el error que se cometió en algunos pastores es de no haber venido al Congreso. Sí. Y mandaron a jóvenes, pero es como que no nos hubieran mandado. Por la sencilla razón de que quién les va a dar seguimiento a ese punto que usted ha tocado es determinante. Cuando que el pastor se quedó allá y mandó a los jóvenes, salió en su compromiso, pero él no tiene nada que dar. Como decía usted el lunes pasado, de que no puedo dar yo lo que no tengo. Claro. Porque Jesucristo primero le enseñó a sus discípulos para que ellos pudieran enseñarle a otros. O sea, no podemos hacer si no somos hechos primeramente nosotros. Entonces creo que es necesario que los pastores tomemos conciencia de que tenemos una gran responsabilidad en el reino de Dios. Como modelo que debemos de ser, somos los que tenemos que estar presentes. Ese punto de modelo es determinante. Así es. Denos un poquitito, amplíenos un poquitito, porque es muy determinante ese punto. Pues la verdad que creo que lo que vean en mí, eso van a ser los jóvenes, los que vean en mí. Ahora, si yo soy irresponsable en estas actividades, no puedo exigirle a los hermanos de la iglesia a que ellos acudan, y no puedo motivarlos si no me pongo yo al frente. Como dice la Escritura, si no me pongo en la brecha, entonces ellos, lo que están escuchando o viendo de mí, eso mismo van a hacer ellos. Ese punto es clave. Sí. ¿Qué dijo Pablo? Invítenme a mí así como yo invito. Eso es. Esa debe ser la posición de cada pastor para poder ayudar y poder transmitir todo aquello que Dios quiere que se haga. Así es. Yo la verdad, pues, aunque soy sincero, yo no iba a venir, ¿verdad? Había delegado cosas para aquellas, pero alguien obró en mí, ¿verdad? Para que me viniera, porque como yo soy el pastor, mi esposa no podía darle seguimiento. Ese punto es bueno. ¿Por qué razón? Porque a veces decimos, bueno, a ver, anda y anda tú, pero nos encontramos con ese problema
porque ellas no les pueden dar el seguimiento. ¿Por qué no les pueden dar el seguimiento? No porque no estén capacitadas, sino porque no están al frente, pues. Claro. Ajá. Entonces sí, la responsabilidad en este caso era suya, pues. Tenía que renunciar yo al ministerio por unos 3 meses para que ella tuviera seguimiento, ¿verdad? No, y apóstol, aquí en Daniel, el pasaje que usted citaba, dice a jóvenes idóneos, para que estén en el palacio del rey. Entonces los jóvenes van a ser idóneos, pero nosotros los pastores somos los que vamos. Necesitamos que nosotros seamos idóneos. Idóneos para ser idóneos a los jóvenes. Así también. es. De lo contrario, un pastor no puede enseñar si no ha sido enseñado Claro. él. No puede seguir con lo que el Señor nos habló en este evento si él no vino a escuchar, ¿no? Por eso es que decía hace rato que gracias a Dios por su persona, porque a través de usted es que nosotros los pastores también estamos siendo metidos al diseño y para poder ser de ejemplo a otros también. Y qué importante es esto, porque si algo la juventud siempre ve es Claro, alguien al pastor. que va al frente. Así Y no le gusta a ningún joven estar, como dijéramos, no dependiendo, pero sí tener un pastor Claro. débil, un pastor flojo, un pastor ¿qué más? Que se quede siempre atrasado. Ajá, ajá. O sea, la juventud no es esa la clase de persona que desea ver, sino es un pastor que siempre va adelante, que va Claro. marcando el paso. Así es. Un pastor que va precisamente dirigiendo, Así es. que Así va dando indicaciones sobre lo que se debe hacer. Así es. Pero no es como un señalador del camino, solo cruce a la izquierda una vía, Ujú. sino es alguien, como decía el pastor Ajá. Juanito, es un modelo, Sí, que va al frente. alguien que va al frente, alguien que va dando las pautas de Así lo que es. realmente se debe hacer. Así es, apóstol. Qué importante es Así esto. es. Qué Así punto es. tan fuerte y tan muy bueno para la obra Ujú. que se ha tocado en este momento. Así es, apóstol. Entonces, ¿qué recomendación daríamos a cada pastor? ¿Qué, como pastores, como parte del cuerpo ministerial, qué es lo que mensaje les daríamos a los ministerios pastorales Ya. en esta oportunidad? Fíjese, apóstol, que en lo que se refiere a mi persona en el distrito, yo, con la ayuda del Señor, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para nunca quedarnos Amén. a no estar en ninguno de los eventos, sino que vamos a hacer todo lo posible por estar, para que podamos nosotros seguir de veras instruyendo en el buen camino a la gente que Eso lo es necesita. precisamente. Pero como digo, no puedo yo instruir si yo no soy instruido primero. Entonces yo creo que le diríamos a los pastores a que debemos de hacer inclusive hasta lo imposible para poder asistir a estos eventos. Yo creo que hay cositas que nos quieren detener, pero algo que a mí me impresionó, apóstol, es de que usted decía que esta no es una convocatoria de un hombre, esta es una convocatoria del Espíritu Amén. Santo. Así es. Entonces no estamos, al no venir, no estamos desobedeciendo a un hombre, estamos desobedeciéndole al Espíritu Ese Santo, es el ¿no? punto Y, muy determinante. y creo que como pastores somos los más necesitados que el Espíritu Santo nos guíe, ¿no? Así es. Entonces yo podría decir, apóstol, como pastor de distrito, aconsejar a mis pastores y a los pastores de toda Misión Cristiana del Calvario a que no nos quedamos por ningún motivo a ninguno de los eventos, sino que cueste lo que cueste, vamos a estar ahí porque necesitamos ser adiestrados. Amén. Amén. Muy bueno, muy bueno. Así Pastor es. Juanito. Yo creo, apóstol, que lo primero que tenemos que hacer los pastores, hablo a nivel general, es de que debemos tener convicción si hemos sido llamados Amén. para servirle a Dios. Si no sentimos el deseo la voluntad de obedecer, averigüemos si estamos llamados al ministerio o solamente estamos de figura. Porque yo creo que si no aceptamos directrices, yo creo que estamos equivocados. Así es. Ahí sí que de profesión, ¿verdad? Porque
Si nos equivocamos. Precisamente el problema de Adán y Eva no fue que salieron del huerto, Ajá. Fue por la... fue porque no hicieron caso a una directriz. Así es. Y cualquiera podría decir, pues solo fue una, Ajá. pero fue la que determinó si continuaban o no. Así es, así es. Sí, Ajá. y yo veo aquí en Hechos capítulo 5, verso 32, creo que los pastores estamos convencidos que tenemos el Espíritu Santo. Así es. Entonces, ahí dice que Dios le da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Así es. Entonces, si yo no obedezco, ¿qué tengo adentro entonces? Ajá. Portador de qué soy. Y si yo no tengo el Espíritu Santo, no puedo transmitirle a todos los hermanos de la iglesia lo que lo tengo. Ajá. Entonces, si el Espíritu Santo está en mí, obviamente que aunque yo no le encuentre lógica, yo tengo que acudir al llamado del Espíritu Santo. Así es. Definitivamente. Amén. Se le acercó un pastor a una hermana y le dijo, fíjese que yo no tengo planeado ir. Ujú. Y la hermana le dice, ¿cómo va a ser que no? Si fuimos convocados por el Espíritu Santo. Ajá. Lo glorioso es que ese pastor estuvo en el Sí, Congreso. sí, sí. Fue tocado, fue impactado, o sea, Claro, esa enseñanza le llegó. Y eso es el punto que debemos ver. Claro, así ¿Por qué es. razón? Porque de la manera en que nosotros conozcamos a Dios y experimentemos a Dios y vivamos su obra, es de la manera en que vamos a poder transmitir la bendición y la presencia de Dios. Es de la manera en que vamos a estar experimentando la gloria de Jesucristo. Y es la manera en que vamos a estar transmitiendo a toda la iglesia y a todos los pastores del distrito lo que el Espíritu Santo está Amén. haciendo. Lo que ustedes han dicho de la importancia de venir es cierto, es cierto. Por ejemplo, iban a celebrar un congreso del linaje escogido en cierto lugar, y entonces me dicen, mire, pero podemos hacerlo nosotros, pero no habían venido al congreso. Yo le dije, no, pero si podemos escuchar los DVD y predicar de acuerdo a eso. Sí, les dije, ustedes tendrán el conocimiento, pero no van a tener la unción. Porque la unción solo se recibe al venir. Así es. El conocimiento lo van a tener al oír Ujú. y al verlo, pero la unción la van a tener al venir. Así es. Entonces, sí, podrán enseñar puro conocimiento, pero sin unción. ¿Por qué razón? Porque no han experimentado la bendición y la presencia del Señor sobre todas Gloria las a Dios. cosas. Sí, exacto. Qué lindo este tiempo, la verdad ha sido muy provechoso y esto demuestra lo glorioso y la bendición de los ministerios que Amén. tiene la misión Así y es. alabamos a Dios por cada uno Gloria de a Dios. ustedes. Amén. Qué lindo apóstol Salvador que hoy nos pudiera bendecir Amén. y pudiera bendecir a los hermanos que nos están viendo en tantas naciones. Eso es lo lindo, nos están viendo en tantas naciones y nos han podido escuchar en todo el mundo, porque estamos llegando a todo el mundo, gracias a Dios, y podemos glorificar a Dios. Así que es tiempo de que ahora nos recibamos una bendición apostólica y que podamos ser llenos de la gloria y del poder de Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por esta bendición que nos permites de llegar a diferentes países. Gracias, Señor, porque Así es, Señor. estamos, Señor, para darte la gloria y la honra a ti. Queremos bendecir a Misión Cristiana del Calvario en todos los países, Señor, de este mundo. Gracias. Queremos, Padre, que tu mano poderosa esté puesta sobre cada discípulo de Misión Amén, Cristiana del amén, Calvario, así es. y que el mover de tu Santo Espíritu pueda también estar en todos estos lugares. Bendecimos a los ministerios, Eso bendecimos es. a Sí, los Señor. discípulos, Eso Señor, es. de cada iglesia, Padre, y pedimos que tu mano poderosa esté extendida sobre cada uno de estos lugares, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos tu bendición sobre cada obra tuya, sobre cada siervo tuyo, sobre cada discípulo, Señor, y desde ya declaramos que toda Misión Cristiana del Calvario está convocada para estar en Aleluya, todos eso los es. eventos
de esta misión, Eso es, Señor. eso No es. habrá nada que nos venga a detener para poder asistir. Desde ya declaramos cielos abiertos, desde ya Amén, declaramos amén, la amén. bendición Oh, en el tuya nombre de Así sobre es. cada discípulo para poder asistir a estos Aleluya. eventos, Oh, Señor. glorioso En tu el nombre, nombre de Señor. Jesús, desde ya Aleluya. ponemos Lo declaramos, esa Señor. semilla en las manos de cada discípulo, declaramos, Señor, de en el Misión nombre de Cristiana del Calvario, y que llegue a hacerse una Alabado realidad sea y tu que nombre. todos estemos, Alabado Señor, en sea tu estos nombre. eventos para la gloria y honra de tu Aleluya, santo nombre, Padre. aleluya. Yo Eso es. bendigo como siervo tuyo tu obra en todos los lugares, Señor amado, y Alabado declaro sea tu tu bendición y tu gracia sobre cada uno de tus siervos y de los discípulos de Misión Cristiana del Calvario, Señor. Amén. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Siervos del Señor, estamos muy agradecidos realmente con contar con ustedes y especialmente el hecho de ver a Misión Cristiana del Calvario con ministerios con mucha riqueza espiritual Amén. y ministerial. Así que queremos aprovechar aquí como cuerpo ministerial a recordarles que en marzo tenemos Así nuestro es. congreso. Así es. No es congreso de pastores, es congreso de Misión Amén. Cristiana el Calvario. Amén. Algunos hermanos dicen que como es congreso de pastores no voy a ir. No es congreso de pastores, es congreso de Misión Cristiana el Calvario, y damos gracias al Señor por esta oportunidad y por esta bendición que el Señor nos ha dado de poder ser llenos de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, si se prepara con tiempo podrá inscribirse y podrá asistir a este congreso. No espere para último, ya es tiempo, ya a Dios gracias estamos contando con 300 personas, un poquito más, que están inscritas en este congreso para marzo, imagínense. Así que estamos esperando su información para que juntos podamos ver la gloria de Dios y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que es una bendición tremenda y esperamos que la gloria de nuestro Señor Jesucristo pueda ser manifestada sobre cada uno. Prepárese y recuerde, no es congreso de pastores, es el congreso de Misión Cristiana el Calvario, y en otras palabras pueden asistir todas las personas, discípulos de Misión Cristiana el Calvario, sea ministerio, sea esposa de pastor, sea discipulador, sea discípulo en general. Estamos aquí esperándole para poder disfrutar de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se la pierda. Mire qué glorioso este ejemplo de estos siervos del Señor que nos han traído desde el Petén, hermanos, que venían de 60 personas de una iglesia, 40 personas de una iglesia. Eso es algo glorioso, así que no se quede, ningún distrito se quede hoy sin hacerse presente, ya que en esta oportunidad tendremos la preciosa, valga la redundancia, oportunidad de disfrutar, de estar en el Expo Center. Esta oportunidad de marzo, tenemos ahí esta oportunidad para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos al Señor Jesucristo por todo esto y le bendecimos porque Él es grande y glorioso sobre todas las cosas. Yo personalmente alabo a Dios por los diferentes ministerios, alabo a Dios por Misión Cristiana el Calvario y por los ministerios que Dios ha estado dando en medio de nosotros. Y son ministerios que han ido enriqueciendo la misión, que han ido enriqueciendo la obra, y que a través de ellos es que se está transmitiendo lo que el Espíritu Santo ha estado revelando a la iglesia. Hemos tenido ya, como mencioné anteriormente y como ustedes lo vieron, al apóstol Salvador Obregón y al pastor Juan Noriega, y fue una bendición preciosa el tenerles con nosotros. Hoy también
Estamos contando con personas que son parte de ministerios del cuerpo ministerial, a quienes hoy también nos gozamos muchísimo de disfrutar, y que Reforma Apostólica se siente bendecida al tenerles con nosotros, como es al pastor Walter González y también al pastor y maestro Moisés Méndez, a quien también les damos la grandiosa y bienvenida aquí en medio de nosotros a Reforma Apostólica. Siervos del Señor, es una bendición tenerles con nosotros. Muchas gracias, apóstol. Muchas gracias, apóstol, por esa oportunidad de participar en Reforma Apostólica. Ahora ya no del otro lado de la pantalla, sino de este lado. Y qué importante. Ya no detrás de cámaras. Ya no detrás de cámaras, sino frente a ellas, saludando a toda la familia de Misión Cristiana del Calvario. Amén, amén. E igualmente, apóstol, y a toda la gran familia del Calvario y de muchas personas que sabemos que están muy atentos a lo que el Calvario está haciendo y prácticamente viviendo la revelación de esta época. Nosotros estamos disfrutando de primera mano, pero sabemos que son acontecimientos que están anunciados para el resto de la tierra y la influencia que nosotros tenemos que hacer. Por eso estamos desafiados. Amén, amén. Qué glorioso. Dentro de los otros temas que se estuvieron trabajando, estuvimos tratando en el Congreso sobre el tema de real sacerdocio. Un tema preciosísimo que ha venido a revolucionar nuestras vidas, nuestro ministerio, porque esto es un tema que abarca a todo mundo, pues, ¿no? Porque dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué podríamos comentar? En primer lugar, ¿qué produjo eso en tu vida como pastor? Y también cuando nos hables, el pastor Moisés, ¿qué produjo en tu vida eso como pastor y maestro al ver eso de que somos real sacerdocio y que Dios ha manifestado su gloria y su presencia? En primer lugar, lo que en mí provocó fue ubicación. Ubicación. Amén. No solo de que como pastor soy siervo, sino más que siervo, mi ubicación de sacerdote, pero para Dios. Amén. Padre, ¿cuántas veces hemos leído ese pasaje? Hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios. Ya no es un servicio común, no es un servicio ordinario, sino es un servicio con excelencia para el Señor. Amén. Y sobre todo, darle lugar al Espíritu Santo a que Él haga su trabajo, darle al Espíritu Santo su lugar, aprender que ya no es por mi fuerza, ni es por estrategias humanas, sino como nos decía el Señor al principio cuando le daba esa revelación y nos la entregaba a usted a Misión Cristiana del Calvario, con su poder, con su programa, con su presencia. Amén. Pero ahora con el entendimiento de que soy un sacerdote para Dios, importante darle lugar a todo eso. Y como iglesia estamos dándole lugar a eso de ser sacerdotes para Dios. Amén. Es impresionante el entendimiento que la gente, cada discípulo en la iglesia está tomando en este tiempo, apóstol. Es impresionante cómo ver en el Congreso esa hambre por la palabra, no ver gente distraída, no ver gente desorientada, no ver gente viendo hacia otro lado, sino enfocados hacia la voluntad de Dios. Amén, y amén. Entender esa ubicación, ¿verdad? Amén, amén. De tu parte, ¿cuál ha sido tu experiencia en eso? Apóstol, creo que de alguna forma usted ha sido muy retador para con nosotros como pastor, como nuestro pastor, y nos ha provocado a sacudir nuestra formación. Por dicha hemos tenido la formación Calvario permanente, pero cuando usted comenzó a ser cada vez más aplicado en dirección al resto de ministros y recordarnos de que no estamos ejercitando desde los términos religiosos una función sacerdotal como quien es un religioso, solo que sin toga o sin sotana, y comenzó a hablarnos
y comenzó a ubicarnos, como dice el pastor Walter, en un sacerdocio que era más declarado para este tiempo, o para nosotros, a la naturaleza nuestra, por lo que somos hoy, y no precisamente por una función, un oficio, sino que entendimos que ciertamente esa transformación que ha sido efectuada en nosotros, una cosa de haber sido es ser salvo, y que ciertamente la función redentora de Jesús ha conseguido en nosotros que estemos a salvo, pero el hecho de saber que hemos sido en este proceso llevados a esta claridad, que estamos para servirlo a Él, que esa es nuestra naturaleza, nos volvió a poner a cero de alguna forma y decir, ciertamente hay tanto que hacer, y no estar sentados o ubicados como los pastores que estamos enseñándole a una grey, sino ciertamente estamos de rostro para con el Señor, y nuestra manera de vivir para con Él va a continuar dándole paso a que los otros que vienen transformándose en su naturaleza, conociendo a su Redentor, puedan vivir ese sacerdocio real como lo que somos. Qué precioso ha sido el ver que nuestra función pastoral prácticamente la ha cambiado el Señor, Total. porque la ha cambiado y nos ha mostrado que no somos solo pastores que estamos administrando una iglesia, sino pastores que estamos formando una iglesia, y especialmente que tenemos la responsabilidad de presentarlos ante el Señor limpios, pues también nosotros, ¿verdad? Pero una iglesia limpia, santa, gloriosa. Pero lo queríamos hacer en una función pastoral, pero no en una función sacerdotal. Y qué tremendo es la lección que nos enseña Cristo cuando los leprosos son sanados. Y viene y les dice, váyanse y preséntense al sacerdote. La pregunta es, ¿por qué no los mandó ante el rey? Pero si el rey tenía autoridad, pero no autoridad para declarar limpia a una persona. Él tenía autoridad para gobernar, pero el quien tenía la autoridad para declarar limpia a una persona, Era el sacerdote. Entonces, esa es la función que ha hecho falta a nivel pastoral, y es donde el Señor ahora nos ha venido a ubicar, porque lo que Él viene a recoger es una iglesia santa, gloriosa, sin mancha. En otras palabras, una iglesia que ha tenido una función sacerdotal, una iglesia que lleva contenida por naturaleza no solo el ministerio pastoral que está cumpliendo una función sacerdotal, sino la iglesia misma como reyes y sacerdotes de Dios el Padre, está presentándose ante el Señor como resultado de la obra de redención de Cristo en la cruz. Apóstol, si me permite el comentar, como que algunos dejamos de estimar o pasamos de largo la palabra sacerdocio y comenzamos a funcionar como pastores. Sí. Y creo que lo he visto en el camino a mi entorno con otras vidas ministeriales, que nos hemos tomado muy en serio el funcionar en dirección a la obra, mas no del Señor, cuando Él nos llamó para ministrar, para servirlo a Él, y que allí es donde le comento, y que creo que bueno es que lo diga ahora, su sencillez cuando ha dicho, cuando usted mismo se ha encontrado cara a cara con el Señor y nos sale de la intimidad de Dios diciendo, muchachos, encontré esto, ¿qué pasó con esto? Y usted mismo pues no se retracta precisamente como de nada injusto, sino dice, fuimos mal enseñados. Y cuando usted entra y nos hace entrar a la presencia del Señor y redescubrimos nuestra tarea real, entonces se vuelve algo diferente, nos hace más chiquititos otra vez delante del Señor y ver su grandeza. Entonces, lo ministerial sirve, funciona maravillosamente. Claro, tiene su lugar. Pero el sacerdocio es el que principalmente en este tiempo la iglesia entera debe reconocer para que cumpla su función lavando. Así es. Funcionando para lavar, no para ejercer una autoridad que ciertamente para eso, como reyes, pero primeramente como sacerdotes reales, atender primero a quien debemos atender. Si no es así, el gobierno de Él va a ser de alguna manera aplicado, pero con suciedad a bordo,
de todo lo que hemos aprendido o mal ¿Qué es aprendido. lo que se ha hecho? Pues? Es lo que hemos hecho. Hemos funcionado como pastores, pero con vestidos sucios. Y apóstol, nos ha tocado a muchos oír esto, y hoy al estar frente a la revelación, pues, hoy no nos queda margen a decir, bueno, nosotros como somos humanos, No. porque tenemos una nueva naturaleza, la cual Claro. advertimos hoy, y entonces no podemos declarar cosas que no son. Y eso es lo que Pablo, la queja, yo llamo queja, o el reclamo de Pablo a las iglesias, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso. Sí, dice, ustedes no han aprendido así de Cristo. ¿Por qué mienten? ¿Por qué hurtan? ¿Por qué no son misericordiosos? ¿Por qué no perdonan? ¿Por qué? Esa es una iglesia, como decíamos, pastoreada, pero sucia, pues. Qué tremendo eso. Se lo dice a una iglesia que tenía los 5 ministerios. Sí, ese punto es muy importante. Porque anteriormente a decirles eso, Pablo les dice, él ha constituido a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, los ubica. Éfeso tenía los 5 ministerios, Entonces, cuando yo veo eso, pero tenía personas y los ministerios también con vestidos sucios, pues. sí, cuando yo veo eso, no solo aprendo mi ubicación en el Señor, sino la entiendo. Así ¿En dónde es. la entendí? En que fui hecho Así es. real sacerdocio. No tiene que haber solo con realeza. Si no me impactó algo, aprenderlo de usted mismo, oír y decir, ser auténtico. Eso es. Auténtico en esa potestad que se me ha sido dada, en esa autoridad de esa realeza, de esa autenticidad de sacerdocio. No es un servicio común y enfrascado en el pastorado, sino ser modelo, ser ejemplo, pero auténtico, donde Cristo se vea revelado en mí. Y eso es más que un desafío. Es que la palabra desafío se queda corta ahí se queda muy corta. No, y al ver las iglesias, incluso de Colosa y todo, Pablo viene y presenta, por ejemplo, la de Corinto dice primero apóstoles, luego profetas, de ahí maestros, luego ayudas, luego los que administran. O sea, era una iglesia con una administración que cualquiera diría, no hombre, este es envidiable. Sí. Pero la gente estaba manchada. Y no lograron madurar, apóstol. Y no lograron llegaron al madurar. destino para el cual fueron enviados. Sí, qué serio. Otra de las cosas que también es importante entender, que como pastor hecho real sacerdote, o sea, en mi sacerdocio debo llevar a la iglesia, no simplemente enseñarle, porque eso es lo que hemos hecho últimamente, Sí. en tiempos anteriores, enseñábamos, y es sorprendente cómo testifican de Jesús. Yo hablé de lo que vi hacer y enseñar a Jesús. Él mostró su sacerdocio, lo que él vino a ejercer. Y una de las cosas impresionantes de esto es que a los discípulos yo debo tener el cuidado de enseñar a discípulos fieles a conocer a Dios, a oír a Dios, a ministrar a Dios, pero no solo enseñarlo. Ellos tienen que verlo en mí ahora. O sea, ellos tienen que verlo en mí, como ministro, como conozco, como oigo a Dios, para que ellos también lo vean y lo hagan de la misma Esa fue manera. parte de la crisis de la iglesia, que estuvo discipulando, valga la redundancia, a discípulos que no eran fieles. ¿Por qué? Porque aprendían doctrinas de hombres, doctrinas de error, y no solo la aprendían, sino las enseñaban, y seguían estratagema de hombres, o sea, puras estrategias humanas, pura cultura humana, un humanismo tremendo, muy fuerte. Y eso demuestra que los discípulos no fueron fieles. Y ese es el llamado de Pablo a Timoteo. Lo que has aprendido de mí, pero enseña a quiénes. Cárgalo a hombres fieles. El problema es que nos hemos puesto a enseñar, pero ¿dónde está el problema a veces? Que nosotros mismos traíamos el defecto y lo reprodujimos. Entonces estábamos enseñando a personas que no han sido fieles, pues. Entonces ahí hay una crisis tremenda. ¿Por qué razón?
porque no nos reproducimos, no hay producción. Es igual que la tierra, ¿va? Cuando habla del sembrador, la semilla era buena, el problema ¿dónde estuvo? Porque dice que la semilla era la palabra del reino, o sea, era legítima. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? La tierra no era la que estaba en óptimas condiciones. La tierra no estaba en óptimas condiciones. Pero cuando habla de enseñarle a hombres fieles, usemos esa misma expresión que acabas de utilizar. Es de personas que están en óptimas condiciones, que han sido fieles en decir, en hacer, como el Señor ha dicho. Entonces, allí los grupos de comunión familiar van a dar resultado. Por supuesto. Y es que una de las cosas que a la iglesia le ha sido muy fácil, cuando usted menciona estratagemas de hombres, seguir lo que se oye fácil hacer. Así es. Pero entender que soy real sacerdocio, que soy un linaje escogido, quiere decir que yo debo morir Sí. a sí mismo, o sea, debo morir, esa carne debe morir, esa naturaleza humana debe morir. Y eso, como se oye, se escucha, muy difícil, pero en el Señor es fácil. Él mismo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es. O sea, eso se hace fácil, pero cuando estamos con el entendimiento que Él mismo ha dado. Y eso solo se logra, apóstol, definitivamente en el nuevo nacimiento. Definitivamente. Alguien que no ha nacido de nuevo. Y por eso es que el linaje escogido y el real sacerdocio se derivan del nuevo nacimiento. O sea, no podemos ser real sacerdocio si no hemos nacido de nuevo. No podemos ser linaje escogido si no hemos nacido de nuevo. Pues, hemos estado adiestrando a personas que hemos esperado que nazcan de nuevo y ellos han empedernido allí, se han quedado y nosotros confiando con tenerlos allí, pero no ha sucedido y que algún día van a responder y que algún día, bueno, la palabra va a hacer su efecto, nunca regresa vacía, pero nunca los llevamos a arrepentimiento. Y a la larga provocándole pérdida al reino. Sí. Pérdida al reino, desgaste a los discipuladores, desgaste al pastor, desgaste del accionar de la iglesia misma porque no ve producción. Cuando el Señor nos ha llamado a reproducirnos, pero nos vamos a reproducir cuando estemos formando a los discípulos fieles, no para que sean fieles, sino a los discípulos fieles producto de su expresión de la nueva naturaleza en Cristo, y que están entendiendo que son linaje escogido y, como decías, real sacerdocio. Entonces, por eso es que debemos de ser fieles primero antes que lo que vamos a hacer, para que lo hagamos sea fiel. Apóstol, si el escogimiento nosotros pudiésemos ver que no es producto de que ya estamos dando talla, no, eso es aparte de la perfección. Sí. Cuando yo reconozco que vengo de una familia, vengo de una familia real, pues al descubrirlo, al entenderlo, no importa que venga desde niño. Por eso es el problema que hemos estado padeciendo, de alguna forma, que la iglesia experimentó nuevos nacimientos y se quedaron niños, o se quedaron en constantes aprendices, pero no en frecuentes procesados a madurar. Así es. Ahora, pero cuando alguien sabe que es linaje y que tiene destino de servicio, entonces todo lo demás lo adhiere y se cuida, se limpia, se consagra. Es fiel en cumplir exactamente lo que el Señor dice. ¿Por qué razón? Porque el linaje escogido, es real sacerdocio, no es otra cosa. La verdad es que no tiene opción de otra cosa, pues, ¿no? No puede ser otra cosa. Y si lo es porque o no es linaje o no es real sacerdocio. Ahí está el punto. Pero si es linaje escogido y si es real sacerdocio, tiene que ser fiel. Ahora, entonces, siendo fieles, ¿qué va a pasar? Vamos a discipular fielmente y vamos a discipular a gente que la vamos a hacer fieles. Entonces sí se va a dar esa iglesia gloriosa. Entonces mancha, sí se va a dar la arruga, iglesia perfecta. gloriosa. Exactamente. Creo que hemos tratado de planchar a la fuerza a la iglesia. Eso, hemos estado nosotros calificando cuando es cada quien delante del Señor,
que reconoce quién es. Yo creo que Advierte. planchando no es como que estirando, como que estiramos un trapo, Desarrugando. desarrugando. A No, pura plancha de vapor ahí. Sí, no, pero qué interesante esa ubicación. Me encontré alguna vez con un sastre y que sin duda en su casa habían pasado muchos exponiéndoles el mensaje. Y me quedé esperando a un pariente de él y me dice, hilvanando, me dice, ¿y usted cuáles son las reglas de su iglesia? Entonces, él me preguntaba por normas de iglesia. Claro. Él no me hablaba de linaje. Él no me hablaba de usted quién es delante de Dios. Que ese es el punto. Nosotros estamos viendo No qué naturaleza, practica, sino qué que come, practica. qué día guarda, pero no estaba hablándome de quién soy yo. Ajá. Y ese es el punto, que hoy el desafío ha sido, ¿quién soy yo realmente delante de Dios? ¿Soy linaje o no? Porque mi estilo de vida lo evidencia, lo denuncia, me denuncia. Entonces, allí es donde estamos todos expuestos y la iglesia actual hemos estado siendo alumbrados por la luz. Ciertamente nos ha estado llegando la palabra y nos ha puesto en este proceso más acelerado, creo yo, para la maduración. No, qué tremendo lo que se está hablando y creo que es muy importante que lo reforzáramos un poquito más. ¿Cómo lo reforzáramos, Pastor Walter? Una de las cosas que es importante es que vivamos fieles para Dios. Sí. Hemos enseñado por mucho tiempo ser fiel a una organización, a un pastor, y dejamos de enseñar la fidelidad a Dios. Importante cuando en alguna oportunidad usted nos enseñaba, le hemos enseñado a la iglesia a ser fiel a la organización, al pastor, pero son infieles a Dios. Ajá. Le fallan a Dios, hacen lo que quieren para el Señor y como lo quieren. En este tiempo, al ubicarme como sacerdote, de acuerdo al fundamento que está siendo puesto en Misión Cristiana del Calvario, entiendo que mi prioridad, pero no prioridad de que primero, segundo y tercero, en todo lo que yo haga, porque muchas veces se dice, en primer lugar está Dios, segundo mi familia, Ajá. tercero mi trabajo, o cuarto, y vamos poniendo a la iglesia como en el cuarto, quinto lugar, pero no es ese tipo de primero, segundo, no es ese tipo de prioridad. En toda mi vida, Es primero de en manera todo, integral, es primero Dios. Primero en la familia, primero en el Exacto. trabajo, primero en el estudio, primero en... Cuando se Eso habla es primero en mi primero. familia, es primero en mi relación en el matrimonio, Claro. en mis hijos, con la familia, con los Porque hijos. entonces el matrimonio va a ser el resultado de lo que yo soy en Dios. Exactamente. En mi trabajo lo mismo, yo voy a ser el resultado de lo que soy en Dios. Otra de No las es al revés, ¿verdad? Otra de las cosas que separábamos mucho en alguna oportunidad era que el trabajo secular y el trabajo espiritual. Y entender que el trabajo, yo soy una persona espiritual cuando cumplo los mandamientos del Señor, cuando Ajá. cumplo con lo que el Señor dice, cuando hago la voluntad de Dios, cuando estoy caminando correctamente en el Señor, sea en el trabajo, en una empresa, en una institución fuera de la iglesia, porque cuando decimos el trabajo espiritual, lo estamos viendo el ministerio, el don, el oficio, Sí, algo que hago, sí. aún si voy a participar en la recolección de ofrendas, aún si voy a participar en estar como un servidor dando la bienvenida en la puerta, no, aún ahí tengo Claro, que ser en todo. un sacerdote, pero conforme a la escritura. Si mi trabajo es como contador, como maestro, como lo que sea fuera de la iglesia, allí yo soy iglesia, tengo que ser tengo que actuar como real sacerdocio, porque soy familia de la realeza, soy familia de Dios. Eso es lo que yo entendí. Un dato que usted expuso en el Congreso de Jóvenes Apóstol y que nos sacudió a algunos, mucho más, es el hecho de que podremos llegar a ser expertos discipuladores, podremos ser expertos predicadores, pero no limpios. Y usted Eso. expuso y nos recordó que por alguna razón cuando los sacerdotes entraban, los sumos sacerdotes entraban a los lugares especiales o al lugar santísimo, normalmente llevaban campanitas y los amarraban de la cintura con un lazo los otros sacerdotes o levitas desde afuera y oían cuando él estaba en movimiento delante de Dios, pero esperaban que cayera tarde o temprano porque su misma imperfección lo hacía caer y tenían que sacarlo a veces muerto.
Y el hecho es de que creemos o caminamos, hemos caminado pensando que podemos caer en cualquier momento. Y no es eso. Somos de este linaje que no tenemos por qué caer. No hay por qué caer No si hay tenemos por qué una caer. Por eso le digo, naturaleza nos nueva. sacudió. Exactamente. Volvemos a lo que se ha estado estudiando y lo que se dijo ahí. No pertenecemos a un sacerdocio levítico ni arónico que dice en Hebreos, en el capítulo 7, en el capítulo 8 y en el 9, que es un sacerdocio débil y que no hace perfecto a nadie. Así es. Por eso Cristo no viene de ese sacerdocio, Ese es sino ahí importante. mismo repite varias veces según la orden de Melquisedec, no de la orden de Aarón, no de la orden de Leví, porque la escritura ahí misma en Hebreos dice que son sacerdocios temporales, son sacerdocios que imperfectos, dice incluso, de hombres débiles, mientras que este sacerdocio de Cristo dice, o sea, ahí en Hebreos muestra la superioridad de ese sacerdocio de Cristo. Es un sacerdocio fuerte, estable, Claro, legítimo. inmutable, Y dice. no es por nombramiento, por tanto tampoco caduca. Así es, y de ese sacerdocio es que el Señor nos ha hecho a nosotros. Nosotros Pero podemos eso ver autoridades que están por un tiempo ubicados en y luego se pueden jubilar. En esto no hay jubilación. No, Somos pues, sacerdotes para el Y Padre. no somos con a propensos a caer, estamos Exactamente. en la posición de vivir firmes para la gloria de Amén. nuestro Señor Ese es el Jesucristo. plan. ¿Por qué? Porque ya nos ha habilitado y nos ha capacitado. No confiando en nosotros, confiando en lo que Claro. somos porque Él lo hizo. Él nos Linaje transformó. escogido y Exactamente. Él real ya nos sacerdocio. hizo así. Ya Es nos hizo. Cosa que tengamos identidad nosotros en eso. ¿Verdad? ¿No? ¿Y cómo es que vemos que de esta orden de Melquisedec, cómo Jesús, encontramos en la Escritura que Él no ofició en ningún momento ningún sacrificio judío? Por ejemplo, a los discípulos no les ofreció en la cena que Él les dio, no les ofreció cordero, que según la línea levítica y de judíos incluso, debía de ofrecerse cordero. Él era el cordero de Dios. Así Pero es. ¿qué les ofreció? Pan y vino. Pan y vino. Y vino. Pero esto viene ¿por qué razón? Porque así era el orden. Porque según el orden de De Melquisedec dice que Abraham le dio ¿qué cosa? Los diezmos. Sí, pero De todo. Melquisedec le dio a Abraham ¿qué cosa? Pan y vino. Le dio pan Lo y vino. bendijo. Y por eso Amén. Jesús viene de ese orden. No de un orden de sacrificios, no de un orden de seguir ordenanzas y ceremonias, sino del orden que demuestra la obra redentora de Jesucristo, porque era una acción profética. Así que le ministró la cena del Señor. ¿verdad? Prácticamente Un le hijo ahí. ministró la cena del Señor. ¿verdad? Entonces, por eso es que Jesús no ofició en ningún momento ninguna ceremonia judía. No lo vemos en ningún momento que haya celebrado ninguna ceremonia judía, sino él se comportó como un sacerdote, pero como un sacerdote, como dice varias veces en Hebreos, según la orden de Melquisedec. Ahora, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Qué tremendo es eso. El sacerdote arónico no podía ser rey, o era rey o era sacerdote. El sacerdote levítico igual. Sí. Ah, pero ¿por qué entonces somos reyes y sacerdotes? Porque así lo era en el caso de Melquisedec. En el caso de Melquisedec, dice en Génesis 14, que era rey de Salem y ¿qué más? Sacerdote de Dios. Y sacerdote del Dios Altísimo. Pero como venimos de esa línea por Cristo Jesús, Exacto. es que Él dice que nos hizo, ¿qué cosa? Reyes Y sacerdotes. y sacerdotes para Dios. para Dios, Dios su su Padre. Padre. Qué glorioso. No es ¿Qué nos para pueden otros. decir acerca de esto? Apóstol, lo que alcanzo a disfrutar en esta ocasión, con todos en esta conversación, es que definitivamente el sumo sacerdote Jesús no presenta sacrificio por él, Sí, presenta un sacrificio por otros, Así para es. otros. No así los sumos sacerdotes anteriores. presentaban sacrificios para por sí ellos mismos mismos. primero y después para otros. Ahora, Cristo hizo esto y lo hizo por nosotros.
y de una vez por todas, dice el libro de Así Hebreos. es, qué No había glorioso. necesidad de nada más. Ese es el punto. Qué glorioso este sacerdocio es, ¿cómo se llama? Otra de las cosas es que Glorioso. al entender que soy rey y sacerdote, yo no puedo segmentar mi vida. Yo debo ser en todo momento sacerdote para Dios. Así es. ¿Por qué? Porque estoy para revelar el carácter de Cristo. Estoy para revelar a Cristo, para ser testigo de Él. Entonces, no puedo segmentar, aquí voy a comportarme así, allá como así, o allá como sacerdote. No, yo soy de la realeza, de esa familia, Así es. la familia de Dios, esa realeza. Como tal, debo aprender a comportarme como tal. Debo aprender a hablar como tal. Debo aprender a ministrar como tal al Señor en todo momento. En una de las ocasiones, apóstol, que usted nos invitaba a reflexionar sobre esa posibilidad que nos dábamos los seres humanos de secularizarnos. Solo quiero recordarle que una de las impaciencias que vi mental, entre sus formas de decirlo sonriente, de decir dónde nos quedamos varados en la teología. Y recuerdo que Santo Tomás de Aquino, que así se le llama, uno de los padres de la Ajá. teología, él hizo el favor de separar lo secular de lo espiritual, cuando no existe tal separación. Eso no existe. Nosotros vivimos como sacerdotes y todo lo que hacemos lo hacemos consagrados, limpios y cuidando nuestras vestiduras. Hoy, no importa cuál sea mi oficio, si sea en un altar o si es en un mostrador o es en alguna Empresa. palestra o empresa, como Sí. empresario, como dueño, como alguien que sirve a la humanidad, como médico o lo que fuere. Entonces, allí es el punto. Si la iglesia se sumerge en esta palabra, ¿qué la va a detener? Definitivamente. No hay ningún pretexto, Nadie. ni siquiera de dudar de sí mismos. ¿Por qué? Porque sabemos quiénes somos. No, y eso es lo glorioso, pues, que el Señor nos está mostrando que eso somos. Exacto. ¿Verdad? Y si logramos captar bien todo esto, la iglesia realmente va a ser lo que Él dice que viene a buscar de la iglesia, una iglesia gloriosa. Así es. Va a ser realmente la iglesia gloriosa que le está buscando. Me preocupa mucho los diferentes predicadores que están hablando de una iglesia sufriente, Sí. de una iglesia decadente, Pagar el precio. de una iglesia que está pagando el precio, de una iglesia que llega a toda... A dar sacrificios todo el tiempo. a dar sacrificios todo el tiempo. Sí. Cuando dice que Él viene por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, ¿verdad? Y eso lo va a hacer precisamente el reconocimiento de lo que acabas de mencionar, que somos real sacerdote. Jesús, aunque es el apóstol por excelencia, no fue a la cruz como apóstol. Y eso lo enseñó en este congreso el apóstol también. Fue como sumo sacerdote. Por eso pudo decir, consumado es. Así es. Y no lo dijo en calidad de apóstol, No lo dijo en calidad de apóstol. lo ni dijo de como- profeta, Exactamente. ni de evangelista, ni de pastor, ni de maestro. Lo dijo en calidad de sumo sacerdote. Exactamente. O sea, la obra completa no es que los ministerios no sean importantes, son importantes porque ellos van a perfeccionar a los santos, pero para la obra del ministerio. Eso es lo que dice la Escritura. Así es. Pero lo que va a perfeccionar como estilo de vida es nuestra función sacerdotal. Así es. Muchas personas pueden estar ejercitando entonces el ministerio sin ser parte del linaje. Sí, Pueden operar funcionando en dirección a ayudar en algunas especificaciones para el bien de la gente, pero no oficiando o sirviendo como real sacerdocio. así es Y definitivamente. desafortunadamente el desatino de poner como superior el ministerio al sacerdocio es un error. Hoy el sacerdocio es Tremendo, lo que nos trae a ser mejores tremendo, ministros, tremendo. sea cual fuere Así la- es. Y eso que dice el especialidad. pastor, mejores ministros, entiendo de que al escuchar a ministerios que anteriormente pues se les ha escuchado, que el ministro tiene que pagar siempre el precio, nos hace creer de un pastor o de un ministro que está viviendo en Sufrido. sacrificios, sudando, corriendo, empujando, motivando, cuánta cosa haciendo, pero el que es sacerdote, el que reconoce su sacerdocio, le da lugar a quien debe ser
debe tener lugar al Espíritu Santo. Así es. Y el Espíritu Santo hace la obra, hace el trabajo. Y eso es lo glorioso que estamos experimentando como misión. Eso. Ese fue uno de las Evidencias en este evidencias en este congreso, incluso que mencionaron los siervos del Señor que nos antecedieron ahorita Sí, en este programa, cómo vieron la obra del Espíritu Santo y han visto la obra del Espíritu Santo antes del congreso, en el congreso y después del congreso. Sí. Y eso es lo que hemos estado viendo, y no solo ahorita antes del congreso, sino lo estamos viviendo como misión, el Así Calvario. es. Estamos viendo un mover del Espíritu Santo glorioso. Y si algo hace este real sacerdocio, como decías hace un momento, es darle lugar al Espíritu Santo. Así es. ¿Verdad? Porque ¿quién es el que va a hacer la obra? En nuestra función sacerdotal, claro, con la aplicación de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por supuesto. Claro. Por Él supuesto. es el que va a hacer realidad todo esto. Y en esta época, el mismo Señor Jesucristo dijo que había dejado el Espíritu Santo, el Consolador. Y incluso dijo, a ustedes les conviene que yo me Bien, vaya. que vaya. Por eso es que a nosotros nos conviene que el Espíritu Santo esté ahora. Que obre. Porque se hace más realidad la función de real sacerdocio y de linaje Y escogido. creo que lo mejor es que nos conviene más darle lugar a Él. Así es. Eso nos conviene más. Lo darle lindo es que lugar. dejamos el activismo, como decía el apóstol, enseñándonos, ya no sudamos de más porque hacemos lo que el Padre dice que hagamos, Así es. hablamos lo que le oímos hablar al Padre y no más. Lo demás lo hace Él o lo indica a quién. Claro. Y pone a sus sacerdotes a hacer lo que tengan que hacer. Hoy cobra sentido algo que en un congreso se dijo, que no debíamos de ser iglesias que entreteníamos a la Sí. gente, sino que entrenábamos a la gente. Amén. Así Este es. tiempo está cobrando sentido eso, Por supuesto. porque es gente entrenada, sabe lo que tiene que hacer, ubicados, conocen, no solo saben lo que tienen que hacer, sino cómo lo tienen que hacer. Amén, Cuando amén. escuchan un término del reino, saben a qué nos estamos refiriendo. Amén. Y esa es la importancia tanto del discipulado como del adiestramiento. Sí. Porque nos oyen decir, esta es una directriz, saben de qué estamos hablando. Este es un mandato que el Señor está dando, sabe que es inmediato su cumplimiento. Eso es lo que está haciendo el Señor. Por en eso medio es nuestro. que es importante que escuchen Reforma, Así es. pero también que escuchen el adiestramiento los días martes a las 11 y el discipulado los días viernes a las 11. Porque entonces vamos a tener un concepto completo de lo que Dios quiere que vayamos haciendo De en manera este integral. proceso de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Definitivamente. ¿Qué mensaje dejarían ustedes como siervos del Señor a todos los hermanos y discípulos de Misión Cristiana del Calvario como para enfatizar lo que hoy precisamente el Señor nos ha... En primer lugar, que no dejemos de llegar al abrevadero. En el abrevadero encontramos el diseño correcto que se nos ha estado dando para poder ser conforme al modelo por excelencia que es Jesucristo. Creemos que a veces solo con ir a la iglesia, esa es una parte de la actividad de iglesia, pero no olvidarnos que Reforma Apostólica está dando la revelación, como decía el pastor hace un momento, de primera mano. Así es. Y está siendo confirmado en los templos. Ahí juntamente la iglesia congregada, cuando el pastor, que también es que no es solo de ver, sino aprender para guardar lo que en Reforma Apostólica estamos oyendo. Amén. Cabal, como se le decía al pueblo de Dios, oye, aprende, guarda para poner por obra. Amén. No es solo sentarme frente a un computador, al televisor o estar atendiendo la radio. No solo es de oír, es aprender, guardar para saber hacer algo. Amén. Y al ir al templo, yo no voy a contradecir nada, porque toda la enseñanza. Lo triste es, lo tremendo es conocer de pastores muchas veces que menosprecian este recurso de Reforma Apostólica. Lo menosprecian tanto que al final, ¿qué están dando en los templos, pues? Y creen de que solo con el hecho de que voy a agarrar un libro de adiestramiento, yo sé cómo es esto. No, pero el Señor está dando y no es un Como que fuera una escuela. no es un complemento. Reforma Apostólica no es un complemento. Reforma Apostólica es el fundamento de Dios para nuestras Así vidas. es. Porque al abrir yo un libro
de adiestramiento. Al abrir yo un manual, cuando voy a discipular, sé qué fundamento traigo, el que ha sido puesto en mi vida a través de Reforma Apostólica. Amén. Por eso es importante no solo ver una parte, sino es todo lo que Dios, todos los recursos que Dios nos ha dado, como también el material que Dios nos ha dado para la edificación del cuerpo. Toda esa riqueza, ya no tendríamos que andar viendo qué librería tiene para complementar, como escuchaba un siervo de Dios también decir, es que son herramientas, son herramientas. Dios nos ha dado una riqueza y no es actuar egocéntricamente, sino es ser una iglesia cristocéntrica, Amén. ubicada en el diseño Amén, que Dios amén. nos ha dado. Quisiera recordar a todos, y sobre todo por lo que han acentuado ustedes muy puntualmente, sé que hay muchos ministros, mucha parte de la iglesia que cree que estar dentro del diseño es que tiene comprados sus materiales, y no es eso. Definitivamente que aunque termináramos de leer todos los libros y no advertimos que era necesario haber muerto, pero haber muerto como dijo Dios, no haber muerto como aprendimos antes, solo advertir que cometí errores, alcé la mano y dije, ¿qué hago? Y me puse a la orden de un pastor, morir, nacer, ser sepultado y nacer de nuevo. Si no pasa eso, tendremos mucha riqueza en la biblioteca de la casa y podremos asistir y engrosar el número de las iglesias del Calvario o ser gentes admiradas y apreciadas, porque quien pasa por los libros es apreciado en otras iglesias, en otras congregaciones. Pero si no pasa lo que tiene que pasar en nosotros, definitivamente no se va a cumplir lo que Dios quería y entonces nunca estaremos satisfechos, ni tampoco agradaremos. La Biblia dice que el que retrocede no agrada a Dios, y quedarse varado es retroceder con respecto a la distancia de la velocidad que lleva Misión Cristiana del Calvario. Apóstol, entiendo que el diseño entonces no es los recursos han venido a llevarnos a otro nivel. Claro. Nos llevaron a otro nivel. Usted tomó decisiones tan drásticas cuando decide dejar un momento a SEBEC o nuestro centro de entrenamiento bíblico, el Calvario, y todos nos quedamos, ¿y ahora qué? Y cuando todo esto nos trae a todos, nos coloca a ver al Señor y a encontrarnos hoy con esto, de esto era lo que Dios buscaba. Entonces vemos que el diseño que había puesto Jesús ahora está en nosotros. Entonces no se puede dar marcha atrás. Lamentamos errores del pasado, propios, los que hemos visto y de los que hemos aprendido mucho. Pero hoy estar en el diseño es el resultado, es parte de un proceso en donde Dios mismo y nosotros caminamos en este andar que nadie más podía hacer. Por eso sé que la calificación que pueda hacer su pastor o los pastores o las organizaciones que nos rodeen no van a suplir lo que solo la aprobación del Padre puede hacer, y cuando yo advierto que estoy constantemente aprendiendo. Aprendí una frase que me ayuda mucho. Yo dejo de enseñar cuando dejo de aprender. Y me encanta sentirme aprendiz, y cuando encontramos algo nuevo, creo que usted disfruta cuando nota que estamos escribiendo. Todo lo que se habla lo bebemos y nos vamos provocados a nuestros diferentes lugares. Nos vamos hablando a veces con el pastor Walter, él para el sur y yo para el norte, y nos vamos comentando lo rico de la vida que tenemos ahora en Cristo. Amén. Y creo que si la gente aprende este estado en el que estamos, podrá llegar a su destino tal y cual Amén. Dios lo planificó. Por favor, nadie se detenga para llegar a donde Dios quiere. Eso estoy seguro. Dios tiene un plan maravilloso, tiene un propósito y nos está diciendo cómo. Agradezco, apóstol, la sencillez que usted ha tomado. Desafió a su generación. Lo vi el patojo de hace unas décadas. Vi a ese patojo, a ese muchacho, a ese joven que Dios lo guardó en aquel tiempo para hablarle a los jóvenes de hoy. Usted no solamente ha servido a su generación, sino a la que viene, y está legando
está poniendo. Y ver a los niños que ya hablan el lenguaje del Calvario, ¿qué se espera de todo Uy, eso que sí, viene? sí, hasta me Sí, da escalofrío de oír a los sí. niños, pero cómo están hablando de una manera tan natural, pues, va. Es que ellos ya están creciendo en eso. Sí, Y sabemos que están creciendo no repitiendo como periquitos, están comprendiendo y están viviéndolo con los que están a su alrededor, que estamos altamente, no emocionados, sino nos emociona, esa es otra cosa, el hecho de la verdad que hay y que ciertamente nos pone en otra condición que nos impulsa para agradar a Dios. Hay un niño como de 7 años aproximadamente, no tengo un recuerdo bien, en la congregación, que es impresionante, sus padres están así todos impactados. Usted conoce esta familia, en cierta ocasión nos encontramos en un centro comercial con ellos. Y están tan impactados porque este niño está siendo destacado. Primero se destacó a nivel colegio, luego a nivel departamental, luego regional, ahora a nivel nacional. Él está destacando primeros lugares en oratoria, en algo ahí de declamación. Pero hay algo importante. Él en todas sus intervenciones no deja mencionar a Jesucristo. Y lo tremendo es que siempre se presenta, soy discípulo de Misión Cristiana del Calvario. Y un día le dice al papá algo así, papá, no estás hablando conforme con el diseño, le dice él, ¿verdad? Por decir conforme al diseño. Y entonces le dice, vos vas a corregir a mí. Pero si ese es el pastor, lo que el pastor nos enseña en la iglesia, le dice. Y es tremendo. Y en cierta ocasión le digo, mira, podés dar algunas palabras. Tuvimos un día de familiar, un domingo. Podés dar unas palabras. ¿Cómo qué quiere que diga? Tienes que hablar sobre el modelo y el diseño. Ah, pero más o menos escríbame algo. Le escribimos unas palabras, apóstol, que nos dejó con la boca abierta porque lo que le escribimos lo amplió y no se salió nada del diseño. No se salió. Una oportunidad, yo le voy a proporcionar ese video. No se salió. Es impresionante que hasta la historia del Calvario cuenta. Hasta le habla, le dice Calvario, desde que te vi te amé. Y eso no se lo escribimos. ¿Y de dónde resultó diciendo? Porque escuchó un día la profecía. sí, pues O sea, claro. Impresionante. Viene porque los niños están como aquella esponja que están absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo. Y cuando los exprimimos, sacan lo que tiene absorbido. Claro. Y eso es lo que está pasando en este tiempo, pues. No, qué glorioso. La verdad es que Dios ha sido fiel. Amén. He estado sintiendo en este momento de orar mucho, especialmente cuando tocamos el punto de la fidelidad en enseñar bien en el discipulado. Amén. Una de las cosas que la Escritura nos menciona es precisamente que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros. Sí. O sea, una de las cosas que va a ser atacada es la enseñanza. Y no solo porque van a estar enseñando error, sino, dice Pablo, estratagemas de hombres que con astucia Emplea. O sea, ¿por qué usan astucia? Porque no es un error declarado, sino es un error manipulado. Es una media verdad. Es una media verdad solapada. Y ese es algo que está dañando a la iglesia. Y que a Dios gracias, Dios está librando a Misión Cristiana del Calvario. Así es. Pero no queremos solo que la esté librando, sino que sea librada de ese espíritu de estos últimos tiempos, de una enseñanza que distorsiona el diseño. Y Pablo dijo dice a Timoteo también, en los postreros tiempos se levantarán enseñando doctrinas de hombres. O sea, el problema en estos últimos tiempos va a estar no tanto en una fuerza profética mala, sino en una enseñanza incorrecta que distorsiona el diseño y que nos saca del modelo y que totalmente nos cambia el llegar y alcanzar el destino de ser transformados a la imagen de Cristo. Ahora, por eso quisiera, Pastor Moisés, que nos dirigieras en oración y de acuerdo a tu función magisterial, que declararas que esta fuerza espiritual que ha dominado la iglesia en general y que a Dios gracias está saliendo de Misión Cristiana del Calvario,
Gracias a Dios. pero que no solo esté saliendo, sino que ya esté fuera. Pues sí. Y que si algo nuestros discipuladores y los siervos de Dios, pastores y apóstoles y profetas y todos los que enseñemos en los púlpitos, enseñemos correctamente según el diseño de Dios. Amén. Qué lindo será entonces poder orar hoy y bendecir al pueblo de Dios, pero también aquí mismo tomar una determinación y victoria en toda misión cristiana del Calvario. Amén. Oramos todos. Señor y Padre, te damos muchas gracias, porque hoy estamos puestos de acuerdo, no dos, no tres, estamos puestos de acuerdo muchos que en Misión Cristiana del Calvario y más que se acercan para oír tus palabras y para perfeccionar nuestras vidas y ubicarnos. Amén. Hoy venimos delante de ti, Señor, para agradecerte el bien que le has hecho Oh, a glorioso. la tierra misma, a levantar, Señor, estas vidas cual semillas, porque somos palabras andantes. Así es. Esta gente que advierte ser real sacerdocio para estar declarados para ti, para nadie más, y que en esta tarea desarrollar cada quien su ministerio, la obra, la función que tú nos has puesto, pero exentos, fuera, lejos del error que ha llevado a la iglesia del pasado. Y no hablo de 10, 20, 30, sino hablo de miles de años en los cuales los mismos que te conocieron, que caminaron contigo en las arenas, no duraron más que varias décadas y no lograron procesar ni hacer madurar al resto de la iglesia de aquella época. Gracias. Hoy, toda palabra que se ha levantado de en medio de la misma iglesia, no de afuera, de en medio de la iglesia, para sutilmente distraer, encandilar, como diría el apóstol Pablo, Gálatas 3:1, para alucinar y dejar fuera de enfoque, fuera del propósito a la iglesia. Hoy yo cancelo Así es, en con el tus nombre siervos, de mi Jesús. Señor, puestos de acuerdo, Aleluya, cancelamos eso es. desde Misión Cristiana el Calvario. En el nombre Padre, de en Jesús, el Señor. nombre de Jesús, alabamos tu nombre por la autoridad En que el nos nombre diste. de Jesús. Y hoy nosotros hacemos compromiso de mantener limpias nuestras vestiduras delante de Sí, ti, Señor. para no errar, Así no es, fallar. Y Así que es. nuestra boca sea, como diría el profeta, quemada con carbón, para que pueda salir de ella siempre Aleluya. la palabra recta. Oh, alabado Hoy no tu hablamos nombre. de una palabra recta que Gracias, salga de Señor. vidas corruptas, descompuestas, sino antes Gracias. bien vidas que estamos convencidos que el haber nacido de Aleluya. nuevo, Aleluya. el haber entrado en esta Aleluya. nueva dimensión, Sí, Señor. nos puso, Amén, nos amén. colocó Aleluya. delante de ti y de la Oh, gloria a tierra ti, para Señor. dar, Señor, la respuesta que Gracias. tú le estás dando a toda esta Aleluya. comunidad. Padre, hoy nosotros En el oramos nombre de Jesús. y declaramos pureza, declaramos bien sobre cada una de estas congregaciones en los diferentes países donde estamos repartidos por ti. Gracias por las vidas proféticas, Te gracias por los exaltamos. maestros, gracias Así por es. los pastores, los Gracias apóstoles, por los Señor. Señor. Gracias por también, esos Señor. evangelistas que están levantándose, Gracias. pero perfeccionados, hablando tu palabra, no su palabra, tu palabra, palabra. Así hablando es. desde tu En tu verdad, palabra. no sus verdades. Padre, hoy declaramos que ese espíritu En el salió nombre. ya Así desde es. nosotros. Amén. Y estamos hoy Amén. Eso es. experimentando tu favor. Sí. Y estamos comprometidos Aleluya. a seguir adelante para advertirle a la tierra misma que su Salvador está a su favor Sí, sí. y que su Rey está en ella y que su Aleluya. reino se está estableciendo. Hoy En el nosotros, nombre de con la Jesús. autoridad que nos dio el Padre Sí, y Señor. puestos de acuerdo, Señor, nos declaramos en esta vida buscando, Señor, mantenerla en la pureza tal desde tu Aleluya. palabra, Señor, para que todo el mundo te conozca y sepa que tú eres Rey. Lo declaramos. En el nombre Nos de ponemos, Jesús. Señor, en De acuerdo. esta brecha, todos juntos,
para que, En el nombre obedientes de a tu Jesús. palabra, desarrollemos nuestras vidas. Aleluya. En el Aleluya. nombre de Jesús. lo Gracias, declaramos. Aleluya. Amén. 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 Hermanos, qué bendición es tenerles. Los reconocemos como siervos de Dios Gracias. y bajo esa bendición es la que están transmitiendo esa unción y esa presencia de Dios a toda la misión. Estamos agradecidos, Dios les bendiga y hemos querido aprovechar a lo máximo los ministerios hoy. Así que por eso es que nos hemos extendido en el tiempo. Sus comentarios lo pueden hacer en la página de Facebook de Reforma Apostólica y queríamos sacarles el jugo y aprovechar a lo máximo los ministerios. Así que gracias a Dios los bendecimos en el nombre de Jesucristo y les esperamos siempre en Reforma Apostólica y los martes en adiestramiento con el profeta César del CID y los viernes con el profeta Ronnie Pineda en un discipulado que nos seguirá guiando hacia toda la verdad. Así Amén. que bendiciones, les saludamos en el nombre de Jesucristo y que cada día la gloria de Dios sea sobre ustedes.